Entonces, la ONU nació con buenas intenciones, intentó hacer ciertos papeles mediadores, pero siempre ha estado, digamos, limitada por su escaso poder de, digamos, de coacción, ¿no? Realmente la ONU no dispone de un ejército regular, profesional, grande, para imponer por la fuerza de la razón sus dictámenes. Básicamente exhorta, condena, pero poco más. La paz se va a lograr porque los dos protagonistas principales, Estados Unidos y Rusia, se pongan de acuerdo. Acá Europa, acá Ucrania, son simplemente actores de reparto. Acá no tienen nada que decir. Acá los que mandan, los grandazos, Rusia y Estados Unidos, si ellos dos se ponen de acuerdo, esto se acaba. Y lógicamente estarán negociando, sabe Dios qué concesiones. A mi punto de vista, hay un nuevo reparto del mundo en zona de influencia, bastante evidente. Y estos son malas noticias para algunos regímenes. Que Rusia de alguna manera siguió el mal ejemplo de Estados Unidos. Dice, bueno, si él lo hace, pues yo también, ¿no? O sea, ¿por qué yo voy a respetar las reglas internacionales si este señor no las respeta, ¿no? Entonces, es ahí que empieza esta dinámica, ¿no? De, digamos, de rotura del orden internacional. A fines del año de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, los aliados vencedores decidieron la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, una organización supranacional cuyo principal rol era promover la paz en el mundo entero y que la resolución de los conflictos y diferencias entre los países se diera a través de negociaciones, el famoso orden basado en reglas jurídicas, leyes internacionales, etcétera, ¿no? Todo este tema de la Corte Internacional de la Haya, etcétera. Lamentablemente, más de 80 años después, vemos que el mundo ha perdido esa intención del orden basado en reglas y ahora se maneja por el orden basado en la fuerza de las armas, en la ley del más fuerte, porque la ONU ha sido incapaz de resolver el conflicto en Ucrania y el conflicto en Gaza, donde básicamente Rusia y Estados Unidos son protagonistas. En este video vamos a analizar justamente eso. ¿Realmente es posible que este mundo viva en un orden basado en reglas o estamos condenados a vivir en la ley del más fuerte, la ley de la selva? Además, vamos a tratar de ver también cuál es el futuro probable de la ONU en los próximos años y cómo podrían acabar estos conflictos tanto en Ucrania como en Gaza. Quédate y te cuento más. Bueno, básicamente vamos a comenzar analizando el nacimiento de la ONU y su rol en la política mundial. La ONU es sucesora de la Asamblea de Naciones, que fue la primera institución, el primer intento de organización supranacional para promover la paz en el mundo, auspiciada por el presidente Woodrow Wilson. Lamentablemente, la Asamblea de Naciones perdió su fuerza porque careció de varios miembros clave, ¿no? Entre ellos los propios Estados Unidos. En cambio, la ONU tuvo mayor acogida, pero sobre todo funcionó en la dinámica de la dicotomía entre este y oeste, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ambas las superpotencias resultantes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el Consejo de Seguridad adhiere a Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, aliados de Estados Unidos y potencias nucleares, y la China comunista, aliada de la Unión Soviética, también con armas nucleares. Estos forman el grupo de los 5 con poder a veto y que a lo largo de las décadas utilizaron dicho poder de veto para favorecer sus intereses geopolíticos, más allá de los principios que debían regir el uso de este poder otorgado en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. Entonces, la ONU nació con buenas intenciones, intentó hacer ciertos papeles mediadores, pero siempre ha estado, digamos, limitada por su escaso poder de, digamos, de coacción, ¿no? Realmente la ONU no dispone de un ejército regular, profesional, grande, para imponer por la fuerza de la razón sus dictámenes. Básicamente exhorta, condena, pero poco más no puede hacer. Y los famosos cascos azules, lamentablemente en algunas intervenciones en el extranjero se han visto envueltos en escándalos, ¿no? De abusos sexuales, escándalos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente la ONU al siglo XXI está desprestigiada, es inoperante y está condenada a desaparecer. Cuando ocurre la caída de la Unión Soviética y el mundo, digamos, ve el surgimiento de la unipolaridad de Estados Unidos como hegemón mundial, se inaugura una etapa pues de abuso de poder de parte de los Estados Unidos. Todos recordamos la famosa campaña de guerra Tormenta en el Desierto, la intervención en Irak 1.0, la intervención en Irak 2.0, la intervención en Serbia, en Yugoslavia, la intervención en el propio Afganistán en los años 2000, la intervención
intervención en Libia y pues la intervención en otros tipos de regímenes, donde Estados Unidos mal utilizó su capacidad militar para imponer sus intereses, para imponer sus preferencias, y esto obviamente generó un recelo entre sus rivales, ¿no? Sobre todo la Unión Soviética, que había sido vencida, trató de, digamos, recobrar su fuerza para volver a una revancha, ¿no? Asimismo, también no debemos olvidar que los Estados Unidos promovieron una expansión agresiva de la OTAN en Europa, inclusive a expensas de la antigua área de influencia soviética, ¿no? Lo cual supuso una exposición de Rusia al riesgo pues, de un ataque nuclear preventivo. Y todo esto pues, fue un caldo de cultivo que luego con el paso de las décadas cosecharíamos con nuevos conflictos. Es así que Rusia, siguiendo el mal ejemplo de Estados Unidos, decide volver a la carga en los años 2000, interviniendo primero pues en Georgia, luego en la propia Ucrania, en el Maidán, luego en Siria el 2015, luego vuelve a intervenir en Ucrania en el año 2022, en Kazajistán, influye en la guerra de Nagorno-Karabaj, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que Rusia de alguna manera siguió el mal ejemplo de Estados Unidos. Dice, bueno, si él lo hace, pues yo también, ¿no? O sea, ¿por qué yo voy a respetar las reglas internacionales si este señor no las respeta, ¿no? Entonces es ahí que empieza esta dinámica, ¿no? De, digamos, de rotura del orden internacional. No es como se piensa, dice, no, es que Rusia solita se metió a Ucrania, mi señor, o sea, ¿y qué hizo el otro primero? Entonces, si tú tienes esa suma de factores, se entiende, no se justifica, pero se entiende el comportamiento ruso, porque pues ya no hay reglas que valgan, no hay ley internacional, acá es la ley del más fuerte, y acá uno hace hasta donde tu fuerza te lo permite. Esa es lamentablemente la consecuencia de esta ruptura del orden internacional. Y ahora Estados Unidos, viendo que ha sido prácticamente imposible derrotar a Rusia en Ucrania, que Rusia está avanzando indetenible y que el colapso de Ucrania es inminente, entonces Estados Unidos dice, bueno, pues si tú lo estás haciendo, yo también. Y entonces deciden, a través de su aliado Israel, hacer una expansión territorial en la zona de Medio Oriente, generan la caída de Al-Assad, se expanden ahí a las fronteras pues, de Siria, de Líbano, etcétera. Entonces ahora están haciendo casi un desalojo en Gaza. Entonces todo esto obviamente es como un ping-pong, pues, ¿no? Es un ping-pong. Entonces si Rusia lo hace en Ucrania, pues yo también lo puedo hacer, pues, ¿no? Porque no hay orden basado en reglas, no existe. Y como anécdota, pues la Corte Internacional dictó una orden de aprehensión, de detención a Putin por supuestos crímenes de guerra, cosa que los rusos no han cumplido ni les va a dar la gana cumplir. Luego emite otra orden de captura al presidente Netanyahu y a su ministro Gallant. Obviamente que Israel y Estados Unidos tampoco van a querer cumplir, y entonces pues al final del día la ONU y la Corte Internacional pues están pintadas en la pared, nadie les hace caso, ¿no? Esa es la situación tragicómica que estamos viviendo en este momento, donde pues solamente, como digo, manda la ley del más fuerte. Entonces empiezan a pasar cosas extrañas, vuelvo y repito, ¿no? Rusia descuida a Siria o la deja caer para que Estados Unidos y Israel puedan avanzar y bloquear el suministro iraní a Hezbollah, que se hacía a través de Siria. Estados Unidos anuncia su intención de anexar Groenlandia, el Canal de Panamá y el propio Canadá, y Rusia no es firme en la defensa de estos países. Entonces de alguna manera parece que hubiera un pacto tácito, ¿no? Ahí, implícito. Entonces obviamente esto nos hace pensar que hay negociaciones bajo la mesa entre ambos países. Y oh sorpresa, a la fecha de este video, miércoles 12 de febrero del año 2025, Trump anuncia que acaba de hablar con el presidente Putin por teléfono. Los detalles no se conocen todavía del todo, pero hablaron pues de la necesidad de parar el conflicto, que ha sido un conflicto trágico, que si Trump hubiera sido presidente reelecto no habría ocurrido, que esto hay que solucionarlo. Entonces ahí te das cuenta que la paz se va a lograr porque los dos protagonistas principales, Estados Unidos y Rusia, se pongan de acuerdo. Acá Europa, acá Ucrania, son simplemente actores de reparto. Acá no tienen nada que decir. Acá los que mandan, los grandazos, Rusia, Estados Unidos, si ellos dos se ponen de acuerdo, esto se acaba. Y lógicamente estarán negociando, sabe Dios qué concesiones. A mi punto de vista, hay un nuevo reparto del mundo en zona de influencia, bastante evidente. Y estos son malas noticias para algunos regímenes, ¿no? Para los aliados, para Ucrania son malas noticias, para
Venezuela, Cuba son malas noticias porque probablemente Rusia abandone sus intereses en esos países y Estados Unidos se siente empoderado para actuar, es posible. Y pues esto para que veamos la hipocresía de las potencias, ¿no? Porque a veces nos hablan de la libertad, de la justicia y al final del día todos son meros intereses. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. El orden basado en reglas fue una buena intención emitida en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial y que hoy en día ha sido totalmente sustituido por el orden basado en la fuerza de las armas, la fuerza bruta, la fuerza militar. Culpables, Rusia, Estados Unidos, que han hecho lo que les ha dado la gana. Estados Unidos primero en los 90, con sucesivas intervenciones y la expansión de la OTAN. Rusia reaccionando, haciendo lo mismo. Y en este momento realmente hay un nuevo reparto del mundo en zona de influencia. Estos países se han dado cuenta que no se pueden vencer mutuamente. Para variar, esto fue una guerra proxy, una guerra entre Rusia y Estados Unidos en territorio ucraniano y para sorpresa de algunos, tanto Europa como Ucrania no tendrán nada que decidir en esta paz, que la decidirán directamente Putin y Trump, que ya empezaron a conversar telefónicamente y que seguramente se reunirán presencialmente próximamente. En Latinoamérica, ¿qué debe dejarnos esto como lección? ¿De qué le sirvió al pueblo ucraniano comprarse todo este mensaje de polarización, este mensaje de comprarse el pleito ajeno? ¿Qué tenía que hacer Ucrania peleándose con Rusia? Nada, nada. Como que Estados Unidos, México no tendría nada que hacer peleándose con Estados Unidos. ¿Para qué? Mira lo que le pasó a Cuba. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, dejar de ser marionetas, dejar de ser borregos, tontos útiles de las potencias comprando sus ideologías. Repito, como decía el pensador Mao Zedong, él decía que la religión es el opio del pueblo. Bueno, yo digo que la ideología es el opio del pueblo. Estas ideologías que nos exportan de libertarios, progresistas, humanistas, socialistas, digamos de derechas, izquierdas, no son más que formas de mantenernos divididos y jodidos como siempre. Espero que este video siembre conciencia, le apostemos a la unidad, a un proyecto de tercera vía que nos lleva al desarrollo de manera pacífica como el sudeste asiático. Te veo en el siguiente video, espero tus comentarios abajo, compártelo por favor, te mando un gran abrazo y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y patriotismo para ser grandes. Hasta la próxima.